Hola, bueno, vamos a iniciar esta nueva videoclase abordando un punto muy interesante y es lo que corresponde al impacto de las altas tecnologías en el derecho de personas. Es decir, en esta videoclase lo que me interesa es que ustedes puedan visualizar cómo las altas tecnologías han penetrado en lo que es el derecho de personas, en qué formas ha penetrado, en alguna forma, vamos a ejemplificar algunas, ¿verdad? Porque recuerden que lo que es la parte lo que es el derecho informático, derecho de las altas tecnologías, ¿verdad? Debemos verlo desde el punto de vista del derecho de personas. Y sabemos que la informática y las altas tecnologías han penetrado en todos los ámbitos y la idea es que podamos ver cómo lo que es la alta tecnología ha penetrado en lo que es el derecho de personas. Entonces vamos a hacer un recorrido, pero me interesa que ustedes tengan esta nueva perspectiva en el ámbito del derecho de personas. Comencemos y no les quito más tiempo. Ok, en la videoclase de hoy vamos a analizar un poco lo que es el impacto de las altas tecnologías en el derecho de personas. Y para esto pues vamos a utilizar un eje temático relacionado a lo que es la biogenética y el derecho. Y vamos a poder visualizar lo que son las altas tecnologías y el derecho de personas bajo lo que es la manipulación genética de seres humanos, y vamos también a abordar lo que es cómo se controla esto, es decir, vamos a ir de lo que es el autocontrol deontológico a la búsqueda de un orden jurídico internacional. Vamos entonces a leer este extracto que es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es instrucción sobre el respeto a la vida, y que forma parte de lo que es pues, nuestra cultura además, ¿verdad? Y que nos va a permitir irnos adentrando a lo que es este aspecto del control relacionado a lo que es este impacto de las altas tecnologías en el derecho de personas. Fíjense ustedes, si nos vamos a esto, que lo leo: Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó, confiándoles la tarea de dominar la tierra. Que eso está en Génesis 1,28. La investigación científica, fundamental y aplicada, constituye una expresión significativa del señorío del hombre sobre la creación. Preciosos recursos del hombre cuando se ponen a su servicio y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. La ciencia y la técnica no pueden indicar por sí solas el sentido de la existencia y del progreso humano. Por estar ordenadas al hombre, en el que tienen su origen y su incremento, reciben de la persona y de sus valores morales la dirección de su finalidad y la conciencia de sus límites. Por eso es que una de las conclusiones que podemos obtener pues, de este extracto, ¿verdad?, que acabamos de leer, que está citado allí en la lámina, es que pues, nosotros, como seres humanos, somos lo que damos esa dirección que va a tener la alta tecnología, y esta siempre debe ser en pro del desarrollo humano, no en contra del desarrollo humano. Y por supuesto, esto está mezclado con lo que son los valores morales que van a indicar la dirección y la finalidad que la alta tecnología va a tener en la esfera de los seres humanos. Por eso es que en esta próxima lámina eh, podemos tomar como una especie de conclusión de que la ciencia y la tecnología han permitido al hombre alcanzar grandes metas y satisfacción de necesidades. Sin embargo, también conllevan a un potencial de riesgo para el ser humano y el mundo en que vivimos, pronunciándose el temor de pérdida del control. Y es por eso que cabe mencionar a Huxley, que ya en 1964 dijo: la aparente paradoja es que los científicos y los tecnólogos, en virtud del saber que tienen sobre lo que sucede en este mundo sin vida de las abstracciones e inferencias, han llegado a adquirir el inmenso y creciente poder de dirigir y cambiar el mundo. Y es por eso que las altas tecnologías y su aplicación
en todos los ámbitos, pero especialmente en lo que es el ámbito del derecho de personas, que tiene que ver o causa su relación con el impacto a lo que es la vida de las personas, tiene que tener un manejo muy cauteloso, que se base en lo que son los derechos que protegen la dignidad de la persona y esos valores morales y culturales que siempre propician el desarrollo del ser humano, más no la destrucción del mismo. Si nos metemos un poco más para adentrarnos más a lo que es esto que estamos discutiendo del impacto de las altas tecnologías y el derecho de personas, ¿verdad? Tenemos que tener claro lo que es la parte genética. Y en sí el término gen procede del griego y significa llegar a ser, convertirse en algo. Y la genética viene a ser la ciencia que estudia los mecanismos de la herencia y las leyes por las que estos se rigen. Sin embargo, la genética médica abarca los estudios de la herencia de las enfermedades familiares, la localización específica de los genes de las enfermedades en los cromosomas, que se llama mapeo, el análisis de los mecanismos moleculares mediante los cuales los genes causan la enfermedad, y el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades genéticas. Recientemente se ha iniciado la terapia génica o inserción de genes normales con el fin de corregir las enfermedades genéticas. Y les hago el comentario de que todo esto se hace a través de lo que es la alta tecnología y su impacto en el derecho de personas. Junto a todo ello, también la genética médica incluye el consejo genético, que implica la comunicación a los pacientes y a sus familiares de la información relativa a los riesgos, el propósito y el tratamiento. Esto entre otras cosas. Los genes son la unidad elemental de la herencia, que se encuentran en los cromosomas y están compuestos de ADN, ácido desoxirribonucleico, y la alteración de los mismos o de sus combinaciones pueden producir trastornos genéticos que originan, por ejemplo, el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Por eso es que en estos aspectos donde estamos viendo, por ejemplo, la utilización de las altas tecnologías para lo que es la manipulación genética, vemos que esto también tiene que ser con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no, se pueden producir, como estamos diciendo, trastornos genéticos que pueden originar, como ya hemos mencionado, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la fibrosis quística, la anemia falciforme y la hemofilia, el labio leporino y o el paladar hendido, cánceres, enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, enfermedades cardíacas o la diabetes. Y esto es, ¿por qué? Porque se está alterando lo que es está manipulando genéticamente a lo que es el ser humano. Entonces, todas estas cosas hay que estudiarlas y hay que estudiar la posibilidad de aplicarlas o no, dependiendo de todo esto que estamos estudiando. Ya en temas anteriores, hemos analizado cuándo comienza la personalidad jurídica en los seres humanos, ¿verdad? Hemos tenido una clase relacionada a esto y vamos a hacer un resumen de ella para ver desde el punto de vista, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que ha tenido un impacto muy marcado en lo que son las legislaciones latinoamericanas y en consecuencia en la venezolana. Y vamos a ver el criterio de la Iglesia Católica citado acá como se observa en la lámina. Y fíjense que con respecto al comienzo de la vida humana, todo ser humano debe ser respetado como persona desde el primer instante de su existencia, y este existe desde el mismo momento de su concepción. La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma, y el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios. Entonces fíjense que esto desde el punto de vista cultural, ¿verdad?, que ha influido en lo que es nuestro derecho natural y nos hace ver lo que es bueno o lo que es malo, ¿verdad? Y esto ha influido en llevar esto a la legislación. Entonces por eso es que ya hemos estudiado en la clase de la personalidad jurídica y podemos ver lo que ha sido la influencia del criterio de la religión católica, que más que me parece súper correcto,
vemos que se debe respetar la vida desde el momento de la concepción, y recordando que en la legislación venezolana, pues recuerden que se acogen dos teorías: la teoría de la concepción y la teoría del nacimiento, es decir, que nazca vivo y pero se considera como persona aunque no haya nacido, si es para su bien, que lo encontramos en el artículo 17 del Código Civil. Y fíjense que podemos ver que este criterio de la Iglesia Católica pues ha influido en nuestra legislación, que a través, por ejemplo, del Concilio Vaticano II ha reiterado que la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremo cuidado desde el momento de la concepción. En este orden de ideas agrega que el aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Y fíjense que esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en Venezuela el aborto es un delito. ¿Por qué? Porque estaríamos matando a una persona ya concebida, y si aplicamos el artículo 17 del Código Civil, podríamos decir que a esa persona que acaba de ser concebida, ¿verdad? Tiene que respetársele el derecho a la vida, porque a pesar de que no ha nacido, pero se considera como nacido si es para su bien, y en este caso sería para su bien respetarle el derecho a la vida, de manera que esos son de los fundamentos científicos por los cuales, por ejemplo, en Venezuela el aborto es un delito. Este es un criterio con el que yo estoy de acuerdo, a pesar de que, además de que forma parte de nuestra legislación venezolana, pero bueno, lamentablemente en el mundo se han ido, hay movimientos en pro de lo que es el aborto, que vemos que lo que estamos estudiando pues no apoya las teorías relacionadas al aborto. ¿Por qué? Porque la vida debe ser preservada y protegida desde el mismo momento de la concepción. Y, por supuesto, para que sea refutado como persona, basta que haya nacido vivo, pero se considerará como persona antes de haber nacido si es para su bien. Y en este caso, el derecho a la vida es para su bien y hay que respetarlo. Y por eso que haciendo una relación con la cultura católica, pues con la influencia de lo que es la religión católica en nuestra cultura, podemos ver que en la Carta de los Derechos de la Familia, publicada por la Santa Sede, se explicó que la vida humana ha de ser respetada y protegida de modo absoluto desde el momento de su concepción. Esto que estoy leyéndoles, ¿verdad?, nos permite a nosotros recordar un poco el primer tema que estuvimos analizando sobre lo que es el derecho civil, y pudimos ver además los diferentes sistemas de derecho civil, ¿verdad? Y recordando esos sistemas, pues vemos que en el que nosotros pertenecemos, al sistema que nosotros en Venezuela pertenecemos, que es una corriente que pertenece a los países, por ejemplo, latinoamericanos y algunos europeos, ¿verdad? Como estuvimos estudiando, vemos que pertenecemos al civil law, y en este caso tenemos una marcada influencia de lo que es las costumbres y la religión católica, que ha marcado pues pauta en el mundo sobre lo que es la protección de los derechos humanos y, por supuesto, proteger la dignidad de la persona. Y por eso vemos, y traigo estas citas, porque podemos ver una relación directa con lo que hemos estudiado y cómo podemos irlo visualizando en lo que estamos leyendo, para poder nosotros analizar lo que es pues este impacto de las altas tecnologías en el derecho de personas. ¿Por qué? Porque toda esta formación que hemos obtenido, toda la costumbre, la cultura, ¿verdad? Estos principios religiosos nos van a llevar a nosotros a actuar de una manera determinada, y por eso es que cuando vamos a aplicar lo que son las altas tecnologías en el derecho de persona, entonces entran estos valores y principios religiosos y culturales que nos guían a nosotros a cómo aplicar o cómo debe ser aplicada la alta tecnología para que ésta sea en pro del desarrollo y protección de la dignidad del hombre, y no para que sea en degradación y destrucción del hombre. Por eso, al terminar este video, es también conveniente que se vea en la videoclase que está titulada si la Iglesia Católica está de acuerdo con la inseminación artificial y la fecundación in vitro,
pues allí pues mezclamos o aplicamos en lo que es en la práctica estos conocimientos a ese caso en específico. Pero entonces vamos a seguir acá en esta próxima lámina, ¿verdad? De cómo debe ser este control de lo que es la utilización de las altas tecnologías en el derecho de personas. Y vemos que en la doctrina se puede conseguir un control ético y jurídico en el ámbito de la manipulación genética en los seres humanos. Y en este control ético y jurídico podemos encontrar un autocontrol deontológico, que están, por ejemplo, los comités de ética profesional que dan sus informes y sus perspectivas y criterios sobre algún punto determinado. Pero además de eso, para este control encontramos lo que es el control jurídico interno, que son las normas que en cada país existen y que se podrían aplicar a casos determinados donde se vea en este caso inmiscuido lo que es el impacto en algún sentido de lo que es la alta tecnología en el derecho de personas, como por ejemplo en el caso de la manipulación genética o en el caso del aborto. Y por último tenemos el control jurídico supranacional, que es el recurso al derecho internacional, que son los convenios y tratados internacionales, donde podemos ver un control relacionado a lo que es la manipulación, por ejemplo, en este caso genética en seres humanos. Si nos enfocamos un poco en la parte de lo que es, por ejemplo, la regulación o control para poder determinar lo que es la utilización idónea de lo que es la alta tecnología en el derecho de personas, por ejemplo, en la manipulación genética en seres humanos, ¿verdad? Vemos que cuando se habla de regulación y hablamos de derechos de las altas tecnologías, que también en otras formas o se habla también de lo que es el derecho informático. Y fíjense que esto lo dice Carmen García Miranda y habla de la finalidad de la tipificación de comportamientos relacionados con la manipulación de genes humanos. Bueno, el término tipificación es más para la parte penal, pero veamos la idea que ella manifiesta, que es bastante congruente y explícita. Ella dice que la finalidad de la tipificación de comportamientos relacionados con la manipulación de genes humanos no es la creación de obstáculos para la investigación científica, sino evitar la lesión de bienes jurídicos. Por ejemplo, en el caso de la clonación, se concretarían en el hecho de la irrepetibilidad, el respeto a la identidad, individualidad y a la propia autenticidad del ser humano. Y el tema de la clonación, que lo vemos en esta próxima lámina, pues un tema que podemos decir que está específicamente enmarcado en lo que es el impacto de las altas tecnologías en el derecho de personas, donde vemos que a nivel internacional los científicos han hecho ya pruebas en animales, por ejemplo, ¿verdad? Y para abarcar y tener un poquito algunas cosas claras sobre lo que es la clonación, vemos que en lo que son las vías de obtención de clones, los avances de la investigación científica y de la tecnología han originado posibilidad de obtener seres idénticos a través de las técnicas de clonación. No obstante, estos hechos exigen del derecho la regulación de un ámbito que hasta hace poco tiempo era impensable. Las vías para la obtención de los clones son, por ejemplo, la técnica de partición de embriones, que este método consiste en separar células embrionarias, logrando el desarrollo independiente de unas con respecto a las otras, y esto trae como resultado la posibilidad de producir embriones idénticos. Y B, la técnica de la transferencia de óvulos enucleados de núcleos procedentes o bien de células embrionarias no diferenciadas o de las células somáticas diferenciadas. Si la idea de esta lámina no es, porque yo sé que esto es un tema que ya va un poco más de la ciencia médica, etcétera, pero es para que podamos ver nosotros y obtener ciertas ideas que nos pueden ayudar a nosotros a visualizar como abogados o en caso también de estudiantes de derecho, a poder visualizar estas ideas que nos permiten a nosotros poder desarrollar esta investigación de lo que es el impacto de las altas tecnologías en el derecho de personas, ¿verdad? Y vemos que claro, esta manipulación
genética, esta manipulación que se hace de los genes, ¿verdad? Y todo esto relacionado a la clonación puede traer como resultado, como ya hemos dicho, la posibilidad de producir embriones idénticos. Y entonces todo esto genera una serie de criterios, una serie de pros y contras relacionado que es la parte de la clonación. Entonces, cuando nos podemos adentrar un poquito a la clonación, entonces vamos a ver con respecto a esto, ¿verdad? Que es muy importante porque si nos ponemos a analizar todo este control que hay, tanto deontológico como de las normas jurídicas internas como supranacionales, todo esto forma parte de lo que es el derecho informático o derecho de las altas tecnologías, eh, porque viene a regular la que alta tecnología y su utilización idónea en la persona. Entonces, todo esto forma parte de lo que sería, unos llamarían el derecho informático de las personas o el derecho de las altas tecnologías relacionadas a las personas. Entonces, esto es muy importante para que podamos visualizar cómo la alta tecnología penetra en todos los ámbitos y en este caso ha penetrado en diferentes formas en lo que es el derecho de persona y nosotros estamos analizando algunos de esos casos. Entonces vamos a enfocarnos en esto de la manipulación genética y vamos a enfocarnos también en la parte de la clonación, que tiene su relación obviamente, para ver un poco cómo ha sido el autocontrol deontológico a nivel mundial. Y fíjense que en esta próxima lámina nosotros encontramos, por ejemplo, que en el Reino Unido está la prohibición de la clonación y esta prohibición de la clonación fue propuesta en 1984 en el informe Warnock, preparado por el Comité de Reflexión sobre la Fecundación y la Embriología Humanas. En China, por otro lado, en mayo del 97, la Academia China de Ciencias prohibió las investigaciones sobre la clonación humana. En Chile, en una declaración sobre la clonación humana en 1997, la Comisión de Ética, Cultura e Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, refiriéndose expresamente a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO, se opuso en los aspectos de la biología y la medicina a toda investigación relativa a la clonación humana, inclusive cuando su interés sea médico. En Venezuela, por otra parte, en la séptima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno sobre democracia y ética, que se celebró en la isla de Margarita en el 97, se afirmó en apoyo a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO su oposición a las prácticas contrarias a la dignidad humana, tales como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Y asimismo hay pronunciamientos que podemos ver en la historia de otros países como Francia, Bulgaria, Portugal, que también se han manifestado en este sentido. Si nos vamos en esta próxima lámina a lo que son el control, pero de regulaciones internas, donde vemos, por ejemplo, que países pues han sancionado una ley al respecto. Encontramos, por ejemplo, en Suecia, la ley 115 del 91 que prohíbe implícitamente la clonación de embriones y ovocitos, que es susceptible de sanciones penales. En el caso de Suiza, que la Constitución Federal prohíbe implícitamente la clonación de embriones, enmienda del 13 de agosto del 82, y bueno, que si se aprobaba un proyecto sobre asistencia médica a la procreación prohibirá expresamente la clonación de embriones y ovocitos, que será susceptible de lo que son sanciones penales. Otro ejemplo también en Noruega, la ley 56 de 1994 sobre la utilización médica de las biotecnologías prohíbe implícitamente la clonación de embriones. Fíjense que estoy trayendo ejemplos que no son los más actuales, pero es para que se vea más o menos desde cuándo es que esto está en discusión. Y estos son simplemente algunos ejemplos de legislaciones internas que se han pronunciado sobre estar a favor o en contra de lo que es la clonación. Y para ir culminando este control internacional, pues tenemos algunos ejemplos
como por ejemplo la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 1997, que fue una conferencia de la UNESCO, y en dicha declaración se basa en el estudio y texto realizado por el Comité de Bioética de dicha organización, la cual se fundamentó sobre todo en la defensa de la persona y su dignidad. Tenemos también la resolución de 1989 del Parlamento Europeo, que mantuvo en relación con las intervenciones de la ingeniería genética en la línea germinal humana prohibiciones al respecto. Y también tenemos, pues, como otro ejemplo, la resolución sobre la clonación de fecha 12 de marzo del 97 del Parlamento Europeo, que toman en cuenta los problemas éticos y jurídicos de la ingeniería genética y de la inseminación artificial del año 1989, y la resolución sobre la clonación humana de 1993, y del cual se puede obtener que no se acepta la clonación en seres humanos por representar una grave violación de los derechos humanos fundamentales, contrarias al principio de igualdad entre los seres humanos, debido a que ocasiona una selección eugenésica y racista de la especie humana, ofendiendo lo que es la dignidad del ser humano. Y ustedes se preguntarán, bueno, y a pesar de todo este control, ¿qué sucede si en realidad pues se llegara a efectuar una clonación de un ser humano? Pues este sería considerado como persona y tendría que respetársele como persona, ¿ok? Eso es algo que hay que tenerlo muy claro. No es porque haya sido producto de una clonación vamos a poder experimentar y considerarle que no es una persona, ¿no? Si se llegara, a pesar de todo el control y las prohibiciones, a llevar un caso de clonación a esa persona, hay que respetarla como persona individual, a pesar de que su concepción no fue como normalmente sucede, pero en el momento sería ya persona y hay que respetarle su dignidad y todos sus derechos, y tiene personalidad jurídica entonces. Y otra cosa que se ha desarrollado y que es muy importante y la debemos mencionar es que, claro, hemos visto en todo este control deontológico, por ejemplo, de las universidades, centros de investigación, colegios profesionales, etcétera, que dan su criterio, ¿verdad? O vemos cómo en algunos países se ha desarrollado legislación interna, o estos controles internacionales también que existen por convenios y tratados internacionales. Existe entonces todo este control, ¿verdad? Y hay una tendencia en todo esto a rechazar lo que es la clonación, pues, de seres humanos, es decir, para clonar seres humanos como tal. Pero es muy importante mencionar que hay una vertiente en lo que es la clonación que no va en pro de la clonación de seres humanos, sino en la clonación de órganos o partes que podrían mejorar la calidad humana del ser humano, que es un ámbito de estudio actualmente y donde estuvimos analizando en las primeras partes de esta videoclase, ¿verdad? Relacionado a lo que es la genética médica y ese estudio de lo que son la herencia de las enfermedades familiares, cómo localizarlas, eh, y cómo ubicar esos genes de las enfermedades, ¿verdad? Eh, y cómo ver cómo se puede evitar que las personas vengan enfermas. Toda esa cosa está en estudio, porque siempre que sea pues en pro de lo que es mejorar la calidad humana, esas cosas siempre van influyendo en la tendencia de su aceptación. Claro, como hemos dicho, esto es muy delicado, porque si no hay un adecuado uso, esto puede generar cosas contraproducentes, como que la persona venga entonces con más problemas, que por ejemplo que hemos mencionado, como el síndrome de Down, el Turner, etcétera, pues, ¿no? Pero si es posible a través de la ciencia poder mejorar la calidad humana, yo, como mi criterio personal, es que debe estudiarse esa posibilidad, porque esto mejora lo que es eh, la vida de la persona. Y estaríamos utilizando la alta tecnología en pro del desarrollo, estabilidad de la persona misma.
Entonces sí está esta tendencia donde se va en contra de lo que es la clonación total del ser humano, pero se abren las puertas para lo que son, lo que se hable, la clonación de órganos, etcétera, etcétera, que podría ayudar a lo que es salvar la vida o a una persona o extenderle la calidad de vida a una persona. Entonces esas cosas están pues en estudio de criterios, y por lo menos yo en este caso, en esta videoclase, estoy dando mi punto de vista, y esto formaría parte de lo que es ese control deontológico en este sentido, pues. En conclusión, obviamente, yo con todo lo que hemos estudiado, pues yo no estoy de acuerdo tampoco en que exista esta clonación de personas en su totalidad, ¿verdad? Porque como ya hemos estudiado, y voy en consonancia con lo que han establecido algunos autores, que se viola ese derecho a ser uno irrepetido, porque es que yo soy yo y punto. Entonces, todas estas cosas, si no se controlan, puede haber un problema a nivel de identidad en el mundo. Y por otra parte, a pesar de que sí no estoy de acuerdo con lo que es la clonación en sí de seres humanos totalmente, pienso que sí hay que abrirle la puerta a la posibilidad de lo que es la clonación parcial, ya sea de órganos, etcétera, porque esto sí podría mejorar la calidad de los seres humanos, permitiendo extender su vida o tener una mejor calidad de vida, y ahí estaríamos utilizando lo que es este aspecto de las altas tecnologías para el beneficio y bienestar de las personas. Bueno, con esto abarcamos de esta forma un recorrido para que ustedes puedan ver cómo lo que es la alta tecnología, el derecho de las altas tecnologías, también llamado derecho informático, que han penetrado en todos los ámbitos de la vida. También en esta materia de derechos de personas, pues lo hace. De esta forma hemos hecho un recorrido donde podemos nosotros pues visualizar estas ideas y casos específicos. Recuerden que eh, luego de que se termine de ver este video, es conveniente ver el video que está titulado "Si la Iglesia Católica está de acuerdo con la inseminación artificial, la fecundación in vitro". Pues allí es una continuación de esto y se analiza específicamente el caso de la fecundación artificial, la inseminación artificial y la fecundación in vitro, que forma parte de este ámbito de lo que es el impacto de las altas tecnologías en el derecho de personas. Es decir, que la continuación de este video es aquel. Y allí podremos analizar también unas jurisprudencias muy importantes sobre el Tribunal Constitucional Español. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta videoclase, esta muy interesante videoclase. Recuerden, los que no se han suscrito a mi canal de YouTube, suscribirse, apoyarme y darle likes a los videos. Y recuerden que tienen que ver el video que les acabo de decir, que es la continuación de para que podamos ver una perspectiva también más amplia de lo que es el impacto de las altas tecnologías en el derecho de personas. Bueno, espero que les haya gustado todo esto. Ya saben, suscríbanse al canal, denle likes a los videos, que con eso me apoyan mucho. Y nos estamos viendo en una próxima videoclase. Un abrazo.